nombre es Huáscar Escurra. Trabajo en el estudio Buller Fay Escurra Más. Eh, Mi práctica hoy día está básicamente centrada en arbitraje y, y también estuvo centrada en 2000 inicios cuando hubo la primera crisis económica, la crisis asiática internacional, estuvo muy centrada en reestructuración empresarial. Eh, Soy profesor de algunas universidades, he dictado los cursos de reestructuración o de derecho concursal en varias, así como también dicto ahora cursos vinculados a arbitraje de inversión en particular, destrezas legales para el arbitraje, entre otros. Y bueno, a propósito de la crisis actual causada por el COVID-19, los temas de reestructuración de empresas han vuelto a ser un tema de mi práctica, así que me gustó la idea de conversar sobre estos temas con usted. A ver, un sistema concursal, como lo dice su nombre, lo que busca es ser un espacio donde los acreedores concurren para, ante una situación de crisis de la empresa, del deudor, ponerse de acuerdo en cuál es la mejor salida para todos ellos. Porque cuando hay una crisis, cuando hay un problema de insolvencia, eh, la situación es una puesta en simple donde lo que se genera por la empresa no alcanza para todos. Y en esa circunstancia, lo que se busca es generar un espacio donde los acreedores concurren para lograr el mejor acuerdo para todos con lo poco que existe. Entonces, ¿cuál es la finalidad de una ley concursal en ese sentido? Básicamente facilitar acuerdos, reducir los costos de llegar a un acuerdo, facilitar que los acreedores se reúnan, facilitar que los acreedores evalúen la información sobre la situación de la empresa y facilitar que los acreedores se pongan de acuerdo en la mejor solución, sea esta una reestructuración, refinanciando las deudas, o una liquidación ordenada. Y en ese sentido, desde una perspectiva más de análisis económico, lo que se dice es que la finalidad del sistema concursal es reducir costos de transacción, reducir costos de contratar entre los acreedores. Y esto creo que es fundamental ponerlo en el contexto de que justamente porque la situación es una de escasez, lo que hay no alcanza para todos, el sistema concursal, atendiendo esa escasez, debe brindarle a los acreedores un procedimiento que permita llegar a una solución de una forma muy rápida. A mí me gusta la idea de ver a la empresa como un enfermo muy grave además, que como todo enfermo muy grave necesita de atención urgente. La oportunidad de la atención, la rapidez de la atención es de la esencia de las cosas en derecho concursal. La atención que llega tarde, cuando se trata de un enfermo grave, simplemente no sirve. Entonces, la pregunta fundamental que hay que responderse cuando uno evalúa si el sistema está cumpliendo o no su función de facilitar que los acreedores se pongan de acuerdo, la pregunta fundamental es, ¿el sistema permite que ese acuerdo se pueda lograr en tiempos rápidos? Y si la respuesta es sí, tenemos un sistema que funciona para su finalidad. Si la respuesta es no, como pasaría en una sala de emergencia, que el enfermo grave no es atendido a tiempo, el enfermo va a morir. Lo que va a pasar con las empresas es que las empresas van a quebrar. Entonces, a pesar de que quizás los acreedores hubieran preferido salvarla con una refinanciación de deuda, pues el sistema en ese caso no estaría cumpliendo la finalidad. Eh, Diría que sí, ¿no? Porque, digamos, tú tienes, en la forma en que planteas la pregunta, tienes la posibilidad de distinguir las empresas en crisis que ya están en Indecopi y que tienen eventualmente ya un acuerdo de refinanciación de deuda con sus acreedores. No me cabe la menor duda que esta crisis causada por el COVID-19 y por la declaración de emergencia
también a esas empresas las va a afectar. Y por lo tanto, esas empresas seguramente van a tener que revisar con sus acreedores si la refinanciación de deuda que acordaron antes de la crisis actual necesita ser revisada para acordar una nueva refinanciación de deuda con plazos mayores. No me cabe la menor duda que si la crisis afecta a empresas sanas, mayor razón, la crisis actual va a afectar a empresas que ya estaban en Indecopi. Pero lo que yo anticipo que va a ocurrir con estas empresas que ya estaban en Indecopi antes del COVID-19 es que las juntas se van a reunir, van a revisar lo acordado y seguramente la mayoría lo que va a hacer es buscar un acuerdo por una refinanciación de deuda por plazos mayores que permitan resolver el problema nuevo, el problema de COVID-19. Si hablamos ya de las empresas en general, no solo las que están en Indecopi, puesto en corto la pandemia, así como la declaración de emergencia. En particular, la declaración de emergencia lo que significa es que hoy día la regla se ha invertido. ¿En qué sentido? Hoy día está prohibido producir. Hoy día está prohibido vender. Esa es la regla actual general. La excepción es que pueden producir, pueden vender solamente aquellas empresas que estén consideradas como imprescindibles para atender situaciones como salud, alimentación, servicios públicos. Entonces, hoy día el mundo en el que vivimos es un mundo donde la libertad ha sido restringida, la libertad empresarial ha sido restringida casi absolutamente, porque la regla es que está prohibido producir. Entonces, en este escenario nuevo donde está prohibido producir, como regla general, las empresas naturalmente no están en capacidad de generar los ingresos que requieren para atender sus costos operativos y para atender las deudas que ya tenían generadas y que se van a seguir generando. Entonces, la situación va a ser la que comentábamos hace un minuto, ¿no? Lo que ingresa no alcanza para que la empresa cubra sus costos operativos y cubra sus costos financieros. Entonces, cuando lo que ingresa no alcanza para la subsistencia del negocio, se presenta una situación de escasez, se presenta una situación de insolvencia que obliga a que los acreedores y el deudor busquen una solución. Y las soluciones básicamente son dos. O reprogramar deuda para pasar el bache generado por el COVID y la declaración de emergencia, o si los acreedores creen que eso no es lo más conveniente para ellos, decidir por una liquidación ordenada y pagar hasta donde alcance, según los órdenes de preferencia de créditos establecidos en la Constitución y en la ley. Ese va a ser el impacto, no va a ser, diría, ese es el impacto que está causando el COVID-19 y la declaración de emergencia. La prohibición de producir causa que hoy día las empresas ya estén enfermas, volviendo al ejemplo inicial, y la enfermedad es grave y se requiere atención urgente, urgente. Requieren un sistema concursal que les permita ponerse de acuerdo a bajo costo y con rapidez para remediar esta situación de enfermedad. Entonces, si uno mira las cifras de cómo impactó la crisis de 1999 a las empresas en nuestro país, la cantidad de empresas que tuvieron que ir al Indecopi fueron cientos de miles. Mi impresión es que esta crisis, causada por el COVID-19 y la declaración de emergencia, va a ser una que va a causar que más empresas que en la crisis del 99 tengan que acudir al Indecopi para una refinanciación de deuda. La gravedad de la crisis va a causar una demanda por procesos de Indecopi mucho más grande que la que hubo en el 99. Y la gran pregunta es si el sistema hoy día está preparado para atender a estos enfermos graves de urgencia con la rapidez que
que requiere la circunstancia. El Indecopi, ya en el año 99, 2000, justamente cuando ocurrió la crisis de ese momento, el Indecopi hizo un diagnóstico del sistema concursal, evaluando si está o no el sistema en capacidad de atender a estos enfermos graves a bajo costo y con la rapidez requerida para que llegaran a acuerdo. Y la conclusión del Indecopi fue muy clara en el sentido de que la demanda de procesos concursales no podría ser atendida con la oferta disponible en Indecopi y sus entidades descentralizadas. O sea, no hay un número suficiente de funcionarios públicos encargados de esta materia como para atender a todos los concursos que vienen con la rapidez requerida. Ese fue el diagnóstico en el año 99-2000. Lo que ha pasado desde esa época hasta el momento actual, y pongo a un costado el COVID-19 y la declaración de emergencia actual, lo que ha pasado es que la situación se ha puesto todavía más crítica, en el sentido que la oferta no se abastece para atender la demanda. ¿Y cómo se refleja eso en la práctica? En la práctica eso se refleja en que se generan largas colas, como siempre ocurre, ¿no? Cuando hay una demanda que no puede ser atendida por la oferta, se generan colas. Y esas colas, cuando hablas de procesos concursales, significan que un proceso concursal hoy día, cuando una empresa entra al Indecopi para intentar un acuerdo de refinanciación de deuda con sus acreedores, le toma entre 8 y 12 meses llegar a ese acuerdo. Entonces, imagínate lo que significa esto si lo graficamos nuevamente en términos del enfermo grave, ¿no? Un enfermo grave llega a la sala de emergencias y los doctores se demoran 9 meses en atenderlo. Eso es lo que hoy día ya estaba pasando en el Indecopi antes del COVID-19. Y lo que refleja la data, justamente vi esto hace poco en algún artículo que se ha publicado a raíz de la nueva norma, lo que la data refleja es que por eso el número de empresas que terminan siendo liquidadas es tan alto, porque dado que tomar un acuerdo de refinanciación puede tomar 9 meses, en el camino el deterioro de la empresa va a ser mayor, el deterioro del enfermo es mayor, y en el camino ese enfermo se muere, o la empresa quiebra. Entonces, ese era el problema y la situación, no solo diagnosticada en el 99, sino acentuada en el paso de los años hasta hoy día, 2020, antes del COVID. Ya hoy día esa sala de emergencia no funciona como tal, porque te atienden entre 9 y 12 meses para que se pueda tomar un acuerdo de refinanciación de deuda. Entonces, ahora sumémosle el COVID-19 al problema, donde la gravedad de la crisis es, hay quienes dicen que esto no se va a superar sino hasta el final del 2021 o en algún momento del 2022. Lo que se viene es, sin duda, una avalancha de empresas que van a buscar entrar al Indecopi para refinanciar deuda con acuerdos de acreedores. Y no me cabe la menor duda que el proceso concursal y el Indecopi con la capacidad actual no va a poder abastecerse para atender a estos enfermos de urgencia con la urgencia que se requiere. Entonces, mi opinión es que ya había un problema estructural antes de que se diera esta crisis. Ahora que se da esta crisis, el problema estructural se acentúa, o dicho de otra forma, se hace más visible. Así como con nuestro sistema de salud, que todos sabíamos, la salud pública era un desastre. Lo que permite la crisis actual es hacer más visible el desastre, porque hoy día no hay camas y respiradores suficientes para atender a los enfermos por COVID-19. Exactamente lo mismo va a pasar con el Indecopi. Esta crisis va a ser visible muy pronto
Indecopi no tiene la capacidad porque no tiene las camas y respiradores suficientes para atender a todos los enfermos graves que están por venir y que requieren atención de urgencia. Te lo pongo de esta forma. Y volvamos al ejemplo de la sala de emergencias que no tiene suficientes camas y respiradores para atender a los enfermos graves. Bajo esa circunstancia, imagínate qué pasaría si el gobierno saca una ley y pretende que con esa ley, la ley, mira lo que va a decir la ley, para que se el problema del hospital, va a decir, a los enfermos graves que lleguen a la sala de emergencias por causa del COVID, se les va a atender en un proceso acelerado de 24 horas, a todos. Y van a poder acceder a este beneficio del proceso acelerado de 24 horas de atención todos los que se presenten antes de diciembre del 2020. Entonces, si tú me preguntas, Huáscar, esa ley que busca resolver el problema de insuficientes camas y respiradores para atender a todos los que acuden, ¿esa ley soluciona el problema? Porque la ley dice que el procedimiento ahora va a ser acelerado. Y la ley dice que pueden acceder a él todos los que se presenten antes del final de este año 2020. ¿Resuelve el problema? La respuesta obvia es, eso no resuelve el problema. Porque una ley que obliga a los médicos a atender a todos en 24 horas y a todos aquellos que se presenten hasta diciembre de este año, no cambia la situación, no cambia la circunstancia de que no hay ni médicos suficientes, ni camas suficientes, ni respiradores suficientes para atender la demanda actual. Para tú corregir el problema de descalce entre oferta y demanda, ¿qué tienes que hacer? Tienes que incrementar la oferta. No hay otra forma. Y por supuesto, un decreto ley que dice el procedimiento va a ser acelerado, suena muy bien, pero no está atacando el problema. El problema es un problema de oferta insuficiente. Pues ahora vamos al plano concursal. Lo más bonito de la norma nueva es el título, ¿no? Es extraordinario. Se llama algo así como procedimiento acelerado de refinanciación concursal. Procedimiento acelerado de refinanciación. Y wow, ¿no? Uno se emociona tanto como cuando uno escucha que se va a reformar el Código Procesal Civil y ahora va a haber un proceso sumarísimo, ¿no? O abreviadísimo. Y los abogados somos extraordinarios para crear por ley nuevos procesos sumarísimos, brevísimos, o fast track, y con eso generamos la expectativa de que vamos ahora a formar parte de un mundo mejor donde los procesos son rápidos. El gran problema con la ley concursal que estamos comentando es ese. La ley no ofrece un cambio, no hay cambio alguno. Si uno mira el detalle de la ley, primero que la mayor parte de las cosas importantes van a estar en el reglamento. Y segundo, cuando uno mira cómo la ley enfrenta el problema de oferta insuficiente para atender la demanda, lo que encuentra es que no hay nada. No se ha pensado en el problema. Quizá porque no se ha identificado siquiera el problema. Entonces, en mi opinión, la ley no va a resolver el problema. Porque básicamente Indecopi es el que mantiene la competencia para resolver estos temas. Indecopi seguramente contratará más funcionarios, pero eso no va a ser suficiente. Y el problema va a ser el problema que tiene el Estado en general, que es el problema del monopolio. Cuando Indecopi mantiene el monopolio para atender los concursos nuevos que se vienen, no va a estar en capacidad de crecer al ritmo de la demanda, porque el Estado tiene recursos limitados en general para crecer al ritmo de la demanda. La única forma de corregir el problema es generarle competencia al Estado, generar nuevas opciones. Es un poco lo que pasa con el Poder Judicial y el arbitraje. Buena parte de los problemas del Poder Judicial se han resuelto cuando en su momento se permitió que los privados pacten en su contrato que sus controversias puedan
someterse a arbitraje. Entonces, eso descarga al Poder Judicial, eso le genera una alternativa al usuario diferente, que es el arbitraje, y eso le genera al Poder Judicial competencia. Entonces, se rompe esta estructura monopólica estatal que no tiene capacidad de crecer en tamaño y en eficiencia para atender a los usuarios. Mi punto aquí ha sido, y el otro día criticaba el asunto en una publicación que hicimos en la oficina y también un artículo, una columna que saqué, es que lo que ha debido hacerse es atacar el problema de oferta insuficiente. Y para eso, el propio Indecopi en el año 99 hizo una propuesta muy interesante, de la que pude formar parte. Año 99-2000, justamente para la crisis que te comentaba. Indecopi propuso en ese momento, para atender el problema de insuficiente oferta para la demanda de procesos que se venía, Indecopi propuso que los acreedores puedan pactar someter su concurso a un tribunal arbitral. Y con eso, si una ley permitiera lo anterior, lo que se lograba era ampliar la oferta de modo automático, porque se podrán constituir tantos tribunales arbitrales como sean necesarios según la demanda. Y la oferta disponible de árbitros es infinita, porque en un país como el nuestro, la ley dice además, la ley de arbitraje, que uno puede nombrar árbitros locales o extranjeros. Entonces, en esa propuesta de Indecopi se hablaba de crear la figura de un arbitraje institucional concursal, donde yo me imagino hoy día a una Cámara de Comercio en Lima, a una UNCHAM, a una Universidad Católica, que tienen centros arbitrales, todos ellos, teniendo un reglamento arbitral concursal que regula los aspectos básicos del concurso de acreedores ante tribunales arbitrales. Esa hubiera sido la forma de atender el problema de la oferta y de generar el número de camas y respiradores suficientes para atender la demanda de enfermos graves que está por llegar al Indecopi. La ley que se ha dado, el decreto de ley que estamos comentando, no tiene nada sino un buen título, una idea, digamos, hoy día obvia, que es que todo sea virtual. Claro, lo virtual nos va a permitir ganar un poco de velocidad, pero no tiene nada más. No tiene nada más. Entonces, yo la verdad me quedo con la sensación que no va a haber ningún cambio. Nos vamos a dar cuenta cuando se empiece a acudir a los procesos concursales bajo esta ley, que más allá de que la ley podrá establecer plazos cortos para que la autoridad decida, vas a acabar en lo mismo, porque estamos hablando de procesos administrativos, de doble instancia, con posibilidad de acudir luego a un contencioso, y estamos hablando de una oferta estatal monopólica que va a ser siempre insuficiente para atender toda la demanda. Entonces, vas a acabar igualmente con juntas de acreedores que se reúnen en 6 meses, 8 meses, 10 meses. Van a hacer seguramente un gran esfuerzo, van a contratar nuevo personal, pero no va a ser suficiente. No va a ser suficiente. Yo espero que se den nuevas normas que ahora sí ataquen el problema de fondo, que es el problema de oferta insuficiente. Creo que hay que volver a los basics. ¿Cuáles son los basics? A ver, primera idea central. Son las empresas las que nos van a sacar de esta crisis. Yo no creo que de esta crisis nos va a sacar el Estado. Eso no va a pasar. De esta crisis nos va a sacar el empresariado, la actividad empresarial. Porque es la actividad privada, la actividad empresarial, la que va a generar de nuevo los puestos de trabajo que se han perdido, la que va a generar de nuevo la posibilidad de que volvamos al combate a la pobreza con mejores resultados que cuando solo el Estado se encarga de la tarea, y la posibilidad de volver
a épocas mejores. El peso de la solución del problema va a estar siempre en el sector privado. Entonces, la pregunta es cómo hacemos que el sector privado pase el bache. Y ahí también hay que volver a los basics. Lo que necesitas para estas situaciones de crisis es un marco legal que permita tomar acuerdos rápido y a bajo costo. Y el sistema concursal actual, incluso con el decreto ley que estamos comentando, no funciona para esa finalidad. Basta mirar el diagnóstico del 99 y sumarle la demanda de casos que se vienen. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Ponerse a pensar en cómo hago que el proceso sea un proceso menos costoso y más rápido. Y ahí van a llegar a la conclusión que se llegó en el 99-2000, de que lo que hay que hacer es generar más oferta. Y deberían llegar a la conclusión que el Estado solo no puede resolver el problema. Así como el Poder Judicial es hoy día una institución que puede tomarle 10 años decidir un caso de forma definitiva, en eso se está convirtiendo en Indecopi poco a poco. Estamos volviendo a lo que sacó la quiebra del Poder Judicial. ¿Por qué se sacó la quiebra del Poder Judicial? Cuando se dio la primera ley concursal que la competencia estuvo bajo el Indecopi. Porque las quiebras eran larguísimas. Esa fue la razón principal. Se crea el Indecopi como la solución a procesos largos. Y el Indecopi de los primeros años, claro, con pocos casos, funcionaba para eso. Pero el Indecopi, por mejores esfuerzos que tenga, por mejores técnicos que tenga, no ha podido crecer, como siempre pasa con el Estado, al ritmo de la demanda. Entonces, ¿cuál es la solución? Hay que volver a los basics. Así como para descargar al Poder Judicial de las grandes controversias, el arbitraje ha sido una alternativa, para descargar al Indecopi de los enfermos más urgentes que requieren atención más rápida, hay que abrir la competencia a la posibilidad de que tribunales concursales, arbitrales, se encarguen de las. Me parece de sentido común, honestamente. Sin embargo, a mí me llama la atención que cuando el Indecopi hace la propuesta que hace al Ejecutivo, no mire su propio diagnóstico del año 2000, 99-2000, donde ya estaba anticipado el problema y ya había una propuesta que funcionaba, porque atacaba el problema de oferta. Y básicamente no hemos aprendido de experiencias anteriores, ¿no? De la crisis del 99. Entonces, yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, volver a los basics. El proceso tiene que ser de bajo costo y rápido, porque Indecopi es, en lo que a concursal se refiere, equivalente a una sala de emergencias para enfermos graves. Y el proceso tiene que ser rápido siempre. Por eso a mí no me gusta tampoco la idea de este decreto de ley que dice que esta norma sirve solo para quienes se presenten hasta el final de este año, solo para los afectados por el COVID. No tiene sentido. Una sala de emergencias debe servir para todos y siempre. Pero lo que debería haberse hecho es corregir el problema estructural, creando más oferta, sin necesidad de crear, pues, esto que siempre hacemos los abogados, como decía, el proceso sumarísimo, el proceso rapidísimo, el proceso aceleradísimo. Esas son buenos eslogans para los políticos, pero no son soluciones para la clase empresarial, que es la única que nos va a sacar adelante luego de esta crisis.